Amigas y amigos, seguimos tratando de imponerle el ritmo que merece para cumplir con el horario adecuado que tenemos en el canal y para cumplir además con quienes están disponiendo de su tiempo para poder compartir con ustedes información. Como siempre hacemos es brindarles información de qué es lo que está sucediendo para que cada uno de ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Fuera de cámara hablábamos con Carolina González y Alejo Pérez sobre todas estas siglas que hay, FENAPE, SADES, AFUTU, entonces, ¿quién es quién? Bueno, son todos profesores, pero cumplen funciones en distintos lugares. Primero que nada, bienvenidos y gracias por estar. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sí, somos los dos profesores, los dos somos agremiados a los dos gremios, ¿sí? FENAPES es la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, es una federación, y nosotros somos ADES Florida, somos la filial de FENAPES en Florida, y también somos afiliados de AFUTU. Sí, AFUTU es la Asociación de Funcionarios de UTU, que es otro consejo aparte, por eso son dos sindicatos distintos. Claro, muchas veces el común de la gente no entendemos cómo se da. Los que más o menos vamos tratando estos temas, tenemos la obligación de saber cómo es. Pero el común, el ciudadano común, el que manda a su hijo al liceo o a la UTU, a veces no conoce estos pormenores. En los últimos tiempos se han dado dos situaciones muy claras. Una, la emergencia sanitaria, que ha impactado sobre el sistema educativo, y otra, que tiene dos ramas. Una, recortes que se están instrumentando, que no se sabe si es a raíz de la emergencia sanitaria o de una política llevada adelante por las autoridades de la educación, y otra, el presupuesto. Así que vayamos por parte. ¿Cómo ha impactado la emergencia sanitaria, este tema del coronavirus, en la enseñanza secundaria en general? En general, podemos hablar de los diferentes niveles en los que ha afectado la pandemia. La pandemia ha afectado a nivel docente una cantidad de docentes que se han visto obligados a no ir a clases y solamente a dar clases a través de plataformas, ¿sí? No solamente porque eso implica una cantidad de cosas, pero que no han podido por razones de riesgo sanitario reintegrarse a clases. Y por otro lado, el tema de la presencialidad de los chiquilines. Esto de que en medio de la pandemia la presencialidad no sea obligatoria, ha hecho que los chiquilines concurran en un porcentaje muy bajo a clase. ¿Sí? ¿En Florida tienen ustedes más o menos estimaciones de cómo se está? En Florida se habla a nivel oficial de un 80%. ¿Que no concurre o que concurre? Que concurre. Que concurre. Un 80% de presencialidad. Yo no tengo en ningún subsistema, ni en el nocturno, ni en el diurno, ni en secundaria, ni en UTU, un solo grupo que vaya al 80% de la gente. Depende del lugar, del nivel que estemos hablando. Qué sé yo, yo trabajo tengo muchos planes, muchos programas este año, muchas horas, y tengo realidades bien distintas, qué sé yo, desde Sarandí Grande, por ejemplo, un sexto que tiene 100% asistencia, que lo tuvo durante la pandemia y que no lo perdió, pero claro, un grupo de egreso, como también otros grupos en los cuales la participación anda por el 40%. Es muy dispar, es decir, que no se puede congelar en un número estadístico, no. porque también depende de si es ciclo básico o es bachillerato, y dentro de bachillerato si es sexto año porque es un año de egreso, o es FPB. Ahí está, dentro de secundaria también, de ciclo básico si es tercero también es un año de egreso, entonces también es muy, muy dispar. De todas formas, lo que más nos preocupa hoy a nosotros es, en medio de la pandemia, que los chiquilines vayan a clase, ¿sí? De que puedan acceder, de que puedan vincularse con nosotros de alguna forma, es nuestra preocupación más grande hoy en pandemia. ¿Y qué tanto está habilitado, qué tantos días de clase están operativos para que los chiquilines vayan? ¿En qué sentido? En secundaria, todos los días, de lunes a sí, todas las materias, todos los días. En el liceo funciona todos los días y en todo el horario, ¿tá? Pero por una cuestión de protocolo, por ejemplo, no podemos tener más de 15 alumnos dentro de un salón, ¿sí? Entonces, un grupo que tengo de 34 lo tengo dividido en 2 o en 3 subgrupos.
y trabajo una semana con un subgrupo, otra semana con otro y otra semana con otro. Eso hace que los vea cada 15 días o una vez por mes. El ritmo de avance, el ritmo de dar clases es mucho más lento en ese sentido. Desde el punto de vista pedagógico, ¿qué impacto ha tenido entonces? Ya tuvimos la presencialidad, es decir, que se ha tratado de hacer presencial y virtual. Con el uso de plataformas. No, primero es, a ver, hay muchos impactos que vamos a empezar a verlo a partir del año que viene, porque hoy metidos en el asunto es muy difícil de ver la globalidad. Pero te puedo decir, qué sé yo, un programa que tiene determinados contenidos, obviamente esos contenidos no se van a poder abordar porque el ritmo de avance es mucho más lento. En esto de trabajar online hay muchos chiquilines que si no tienen apoyo en sus casas, por ejemplo, no sabemos realmente cómo están haciendo los aprendizajes porque estaban más solos. Bien, ahora tienen la figura del docente, pero bueno, qué sé yo, en primero el otro día conversando con unos compañeros decíamos, bueno, estos chiquilines, muchos de ellos todavía no agarraron esa picardía que tiene el estudiante de ciclo básico, porque claro, salieron de la escuela, entraron al liceo y se encontraron ellos en un grupo que lo dividen al medio, que no se encuentran con otros chiquilines de primero, de segundo, de tercero, entonces son como chiquilines que recién salieron de la escuela todavía. Siguen en la escuela. Y como que siguen en la escuela. Un séptimo año. Han adquirido el hábito del liceo, ¿no? Lo que conlleva ir, concurrir, estar y socializar con sus compañeros y con sus docentes también. Porque no es lo mismo cuando el alumno me plantea una problemática cara a cara que cuando me lo plantea a través de un chat. ¿Sí? Yo no le estoy viendo la gestualidad, no le estoy leyendo el lenguaje corporal, no estoy viendo si esos ojitos me están diciendo la verdad o no, es muy diferente, ¿sí? Y cuando se plantean situaciones de que no tienen conexión o que la conexión que tienen la utilizan a través del celular, y hacer un trabajo de literatura, por ejemplo, en el celular no es fácil, donde tiene que escribir, donde tiene que explayarse, hacer un trabajo de matemática, donde tiene que escribir fórmulas, ¿no? Hemos buscado estrategias y formas de que lo hagan en papel, le saquen la foto, me lo suban, me lo mandan por WhatsApp, me lo manden por plataforma, por donde sea, para tratar de vincularlo con el curso, ¿sí? Para tratar de estar con ellos y acompañarlos de la mejor manera posible o de la manera que ellos más lo necesiten de él. En ese sentido, resaltar también, para complementar lo de Carolina, el compromiso de la gran mayoría de los docentes, que muchos de ellos sin tener una preparación suficiente, bien, porque si bien se han hecho cursos y un montón de cosas más, los cursos eran opcionales, hay gente que se estaba para jubilar o que se jubila este año, que quizá no tenía interés en hacer ese tipo de cursos porque no tenía pensado en su vida trabajar en la virtualidad. Entonces no estaba preparada para una cuestión así, y la gran mayoría de los docentes se puso la camiseta del centro educativo, la camiseta de la educación pública, y contra viento y marea, y mucho antes que los colegios privados, la educación pública del Uruguay dio respuesta en la medida que pudo y de la forma que pudo, y con las bases que ya tenía, ¿no? El Plan Ceibal y un montón de cosas más, a toda una población de que a muchos no le pudimos llegar porque, bueno, hay cosas que escapan también a los docentes, como por ejemplo lo que hablaba Carolina. Hay un montón de chiquilines que sabemos que no tienen conexión. Que sabemos que quizá no cuenten con un celular con internet o cuenten uno en una casa para 10. ¿Y ese relevamiento se hizo ahora, se cuenta con esos datos? ¿Estadísticamente se puede manejar? En la eventualidad de que el año que viene tenga que seguir con este sistema. Sí, se ha hecho un trabajo de parte de cada una de las instituciones donde las adscriptas y el conjunto de los docentes ha mantenido contacto con esos alumnos. Y cuando el alumno no se vincula con el curso, no se conecta o no entrega las tareas, ¿sí? Los docentes nos comunicamos con la adscripta y la adscripta con el hogar de ese niño, ¿sí? Y averigua, y en muchos casos nos han dicho, bueno, no tiene conexión, o la pandemia ha hecho que en vez de quedarse acá en la ciudad como estaba la familia, se fueran para el campo. En el campo no tienen conexión, ¿sí? Hay muchos gurises que están en esa situación de que no tienen conexión porque no están en un lugar donde tengan conexión. Lo mismo que pasó con los estudiantes de formación docente, por ejemplo, que acá en el internado tienen determinadas comunidades, cuando se fueron para sus casas se quedaron sin todas las herramientas para poder trabajar, ¿sí? Entonces ese relevamiento se ha hecho de parte de la institución educativa y hemos llegado a la conclusión de que si bien la gran mayoría cuenta con una conexión mínima, ¿sí?
y con un aparato que puede ser un celular, porque las ceibalitas, recordemos que las ceibalitas se rompen, algunas hay que renovarlas si no se habían renovado. Y bueno, y hay determinada población que no accede a las ceibalitas. La gente del nocturno, por ejemplo, aunque esté en ciclo básico, no tiene ceibalitas, no le corresponde por el plan en el que estudia, ¿sí? Entonces en el nocturno ha sido más difícil revincular a la gente adulta con la presencialidad y la virtualidad. Para aprovechar los minutos que tenemos, pensando en el año 21, es decir, el año próximo, ¿este antecedente ya se está tomando en cuenta para ver cómo se va a trabajar? ¿O hay una puerta cerrada y no se sabe lo que hay del otro lado? Y en realidad nosotros no sabemos bien qué va a pasar el año que viene, sobre todo porque no tenemos instancias de negociación, ¿sí? Porque el Consejo está de alguna manera gobernando con la LUC en la mano y sin instancia de negociación ninguna. En secundaria han salido esta semana y la otra llamados para interinos, para actualizar méritos, han salido las horas de recorte que van a ser para el 2021 y nos enteramos a través de los comunicados. En ningún momento se nos ha llamado para negociar o hablar o por lo menos informar primero a los docentes. Se van enterando en la medida que van saliendo las resoluciones. Nos enteramos por lo que funciona como organismo oficial de este Consejo, que es el país. Bien, nos enteramos por el diario El País. Ah, el diario El País. Claro, antes de salir el comunicado sale por el diario El País. Pero lo que son los gremios de la educación no hemos sido consultados en la gran mayoría de las decisiones que se han tomado. En la LUC hay implícita una reforma educativa en la cual nosotros no fuimos parte y con la cual nosotros nos vemos afectados directamente, como por ejemplo el estatuto. Bien, ahora aparentemente ellos pueden crear, están amparados por la LUC, para crear un nuevo estatuto con otras condiciones completamente distintas al estatuto, que es lo que nos rige la función docente y la función administrativa y todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? La disolución del Consejo. El Consejo de Educación Secundaria pasa a ser una dirección, ya no es consejo. No es consejo cogobernado, bien, que nosotros los docentes éramos parte de esa una parte minoritaria, pero éramos parte, nuestra voz estaba ahí y nosotros tenemos información de lo que pasaba en la dirección de la educación. Ahora nosotros no la tenemos, hemos sido relegados a través de esta ley y con amenazas de un montón de esta reforma, que entre otras cosas pone cosas ilógicas como que los directores pueden tener la potestad de elegir a quiénes van a ser sus docentes para el siguiente año. O sea, que es una cosa que no hay algo objetivo que te garantice el lugar que vos tenés como docente. ¿Ustedes se sienten inseguros o tienen la incertidumbre de qué es lo que le va a pasar a cada uno de los docentes en el año 2021? Hay incertidumbres y hay certidumbres. Hay una certidumbre que es que van a haber 50.000 horas menos. Tenemos la certidumbre de que van a haber 2.500 compañeros que no van a tener trabajo. Son 2.500 unidades docentes. ¿Y por qué es eso? Eso debido a los recortes que ya se planifican para el año que viene. En el año 2021 van a tener menos horas docentes. Sí. ¿Eso menos implica horas que docentes, van a tener menos horas para dar? Por ejemplo, el otro día, claro, el otro día había... No, menos grupos. Menos grupos. Menos grupos. Y van a eliminar, los grupos van a ser más grandes. Los entonces. grupos van a ser más grandes y los cargos van a ser de menos horas. Claro, por ejemplo, un montón para que la gente tienen que entienda. ser con la educación musical fueron eliminadas ahora de lo que es educación secundaria, por ejemplo. En UTU se redujo las horas de nivel 1, que vendría a ser ciclo básico, el FPB se lo tiende a eliminar. Porque se estaba en contra del FPB, se creía que no era una buena forma, que había que hacer formas nuevas, pero bueno, no aparece ninguna forma nueva y lo que hacen es sacar lo que está. ¿Pero lo sacan para el año que viene o lo sacaron ya ahora? Empezaron a sacarlo. Sí, empezaron a sacarlo en primero. Lo que vamos a tener el año que viene es segundo y tercero de FPB, y en realidad no va a haber muchos grupos que comiencen. Formación profesional básica. Estaba pensado en un inicio para una población vulnerable de ciclo básico que no había aprobado el ciclo básico común o ciclo básico tecnológico de UTU, que ahora pasaba a hacer un ciclo básico con una formación profesional básica, por ejemplo, gastronomía, belleza, deporte, qué sé yo. Es esencial eso que decía Alejo acerca de que estos recortes están de alguna manera perjudicando a los más vulnerables, ¿no? Lo que yo te decía acerca de que los cargos van a tener menos horas. Los cargos, por ejemplo, hay un cargo que se llama POP, que es Profesor Orientador Pedagógico.
ese profesor orienta pedagógicamente a los alumnos y a los docentes, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, para trabajar de manera profesional y de manera interdisciplinar con ese alumno, ¿sí? En cada liceo hay un profesor orientador pedagógico que, de acuerdo a la cantidad de alumnos, puede tener 30 horas docentes o 40 horas docentes. Todos los cargos de POB ahora, independientemente de la cantidad de alumnos que tenga, van a pasar a ser de 20 horas, ¿sí? Igual que las horas de coro de las que hablaba Alejo. Las horas de coro son 10 horas por centro educativo, ¿sí? 10 horas que tiene un docente dedicadas a el coro del liceo. El coro del liceo es además un lugar que genera pertenencia para los alumnos, porque es un espacio cultural en el que los alumnos no tienen nota y al que pueden ir de manera abierta y por elección, ¿sí? Es un espacio distinto, voluntariamente. Un espacio distinto al de las asignaturas. Todos los coros ahora pasaron de 10 horas a tener 3 o 4 horas, dependiendo de la cantidad de alumnos que tenga el liceo. ¿Pero no hay alumnos que vayan a los coros, por ejemplo? Sí, claro que hay. Claro, en sí, todos sí, los liceos sí, hay sí. coros. Sí, claro. Sí, hay, sí. Por ahí puede decirse, no, van 5 alumnos, no vale la pena que esté. Hay una intención de 40 horas. recortar que estaba antes ya de la pandemia, y que eso es una opinión, obviamente. Se dijo que se iban a ahorrar 900 millones, se dijo en la campaña y se afirmó a partir del 1 de marzo, y bueno, y para eso hay que recortar. ¿Dónde se recorta? Bueno, este gobierno decidió recortar en políticas sociales, en la educación, en la salud, en parte en la policía también. Bien, entonces esos recortes terminan afectando a quienes, y bueno, obviamente a los más débiles. Por ejemplo, yo me pregunto qué va a pasar con los grupos de bachillerato o los grupos de ciclo básico que tienen muy poquitos alumnos que están en el interior del departamento. ¿Van a abrir un grupo ahora para 4, para 5, para 6, para 7 alumnos en Sarandí Grande, en 25 de mayo? ¿O le van a decir, no, mire, son tan poquitos que no lo vamos a abrir, vayan, hagan otra cosa o vayan a Florida? Bien, no se pagaron las becas durante más de 6 meses. Bien, la plata de la beca no estuvo para los chiquilines, no estuvieron la plata, pueden viajar a Florida, ¿no? La plata de las becas con el tema de la pandemia, no se pagaron las becas. O sea, hay un montón de cuestiones que nos llevan a pensar, a tener la certeza, como decía Carolina, de que el año que viene nosotros nos vamos a enfrentar a una realidad que es nociva para la educación, no solamente para nosotros. A nosotros nos afecta en el salario, sí, nos va a afectar en el salario, pero más allá de eso... Esto sin hablar del presupuesto. Sin hablar y hablando del presupuesto, también bueno, hay cuestiones presupuestales. En el tema presupuestal. Era lo que hablaba Carolina, el coro, El se coro. reducen las horas de coro, se reducen las horas de pop, se plantean, por ejemplo, para el nocturno, primero que se anoten los chiquilines y después crear los grupos. ¿Bien? ¿Eso en qué cambia? Y bueno, cambia en que los docentes efectivos, porque hay dos clases de docentes, los docentes que son efectivos por un tema de antigüedad y que concursaron todo lo demás, y los docentes interinos que son los más nuevos que no han llegado a efectivizarse. Ahora, los docentes efectivos son los que tomamos antes las horas. Si los grupos no están creados en diciembre, los efectivos no los podemos esos tomar. grupos no los vamos a tomar, porque vamos a tomar otros grupos. Por lo tanto, va a haber un corrimiento, va a afectar obviamente a los docentes en el lugar donde van a trabajar, las horas que pueden tomar, porque después de eso tienen que esperar a febrero y hay que ver en febrero si se va a elegir o no. Claro, porque en realidad los interinos, que en realidad son la parte más desfavorecida de la relación laboral, ¿no? Porque los interinos nunca tienen seguro su unidad docente. El año que viene. Depende de si hay horas o no. Depende de la cantidad de gente, en este caso de alumnos que se inscriban para los grupos y la cantidad de horas que queden de la bolsa de horas que se da a elegir. Bien, porque nosotros, por ejemplo, somos efectivos, nosotros sabemos que el año que viene vamos a tener trabajo y vamos a tener determinada cantidad de horas. Bien, ahora el interino no tiene esa certeza. Y con estos recortes, obviamente, como decía la compañera, van a haber un montón de compañeros que se van a quedar sin trabajo. Y lo que es peor aún, que eso nos preocupa a nosotros como sindicato y también nos preocupa esto de los estudiantes, los chiquilines van a empezar a tener clase otra vez de 40, 45, 50 alumnos. Los grupos van a aumentar una vez más. Van a aumentar porque se abren menos grupos. Y hay un elemento, argumentos pedagógicos que indiquen que... Por supuesto. Sí. El Bueno, alumno con no la aprende de la situación misma de pandemia forma. no creo que cambie mucho para el año Claro, que viene, no. Y si le agregamos la situación de pandemia y que tenemos que dividir los grupos y verlos cada 15 días,
¿sí? Es más grave todavía la situación, ¿sí? Hoy ya tenemos grupos de 30 a 35 gurises. Si pasamos a tener grupos de 40 a 45, ¿sí? Vamos a tener que hacer más de un subgrupo para poder atenderlos. Pero además no es posible desde el punto de vista práctico y pedagógico que el alumno aprenda en una clase donde hay un docente y 40 chiquilines, ¿sí? 40 chiquilines de ciclo básico, de primero, segundo, tercer año, 13, 14, 15 años. Es imposible tener 40 gurises en la clase y desde el punto de vista humano poder atenderlos a todos y cada uno en 45 minutos de clase. El que es inteligente y tiene capacidad y se maneja bien, no va a tener problema. Ese no va a tener, o tiene apoyo atrás, ese no va a tener problema. ¿Cuál va a tener problema? Y aquel que no tiene el apoyo, por ejemplo, en la casa suficiente, que la gran mayoría de los chiquilines hoy en día, que no tiene la atención suficiente en su hogar, que llega al liceo, que nosotros le tenemos que brindar la atención, y con 40 chiquilines es imposible, es imposible. En algún momento de esta charla mencionaron el tema de la LUC, de disposiciones que están en la Ley de Urgente Consideración. Ahora se está hablando de realizar una recolección de firmas para derogar algunos artículos de la ley. En el caso de los docentes, ¿ustedes creen que algunos de esos artículos precisamente deben ser derogados? ¿Van a participar de esta decisión del PIT-CNT? ¿Participan? Sí, en particular los sindicatos de la educación ya se manifestaron en contra de la LUC en su totalidad y han votado por la derogación de toda la ley, ¿tá? FENAPES en particular ya participó en la última mesa representativa del PIT-CNT con esa postura. Y el PIT-CNT en realidad lo que ha hecho es retrasar un poco esa decisión porque no todos los sindicatos están de acuerdo, ¿sí? Hay algunos sindicatos que entienden que la estrategia sería ir por algunos artículos y otros por todo. Entonces, en estos días de negociación, digamos, se está definiendo eso. Si se va por... Ya se definió, ¿sí? Ayer que se va a hacer un referéndum en contra de la LUC. Falta definir si es en contra de toda o en contra de algunos artículos. De alguna parte. Nosotros, en realidad, lo que tiene que ver con la educación pública, en la gran mayoría de los artículos estamos en contra, porque lo que hace es poner, es erosionar a la educación pública, es nociva para toda la educación pública, tiene ventajas y beneficios para la educación privada, tiene retrocesos en la organización de los distintos órganos de la educación, y bueno, esas son las cosas que nosotros no queremos para la educación y por eso es que estamos en contra de la gran mayoría de los artículos que tienen que ver con la educación pública. Una pavada que no tiene que ver con nosotros, por ejemplo, a la Universidad de la República se le niega la posibilidad de que le donen, de que privados donen para la universidad, cuando sí lo pueden hacer para los privados y descuentan impuestos. A la Universidad de la República no. Entonces hay un claro interés de favorecer la educación privada. Tenemos autoridades como el ministro de Educación, que de educación privada sabe muy poco, o por lo menos ha estado muy poco. Sin hacer futurología... Educación pública, perdón. Educación pública. Sin hacer futurología ni nada por el estilo, escuchándolos, y yo asocio además la charla anterior que tuve con la representante de los usuarios de la salud pública de Florida, y viendo lo que ha sucedido en todo este tiempo en el mundo, deduzco que ustedes como integrantes del sindicato estarán también proyectando qué es lo que puede suceder el próximo año. Si se va a hacer esta mezcla de presencialidad con virtualidad, ¿está preparado el sistema para poder atender esa demanda que va a ser mayor? Porque por lo que están contando es, si hay un recorte van a aumentar el número de alumnos por grupos. Por consiguiente, la carga va a ser mayor que la que existe hasta ahora. No solamente la carga, no lo estamos midiendo la carga en cuanto a... En función de la carga, sino que lo estamos midiendo en función de... ¿Cómo va a ser el sistema? Ahí está, lo perjudicial que esto es para los gurises y para la educación pública, ¿sí? Para la educación pública en general. Pero a ver, lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora es dar la batalla para que esto de alguna manera sea reconsiderado. ¿Sí? No estamos pensando y sabemos que ninguna medida nos va a salvar, ninguna medida de paro de mañana o puntual nos va a salvar, pero esta es una lucha de larga data que ya viene desde hace mucho, porque los sindicatos de la educación venimos denunciando la privatización y la mercantilización de la educación desde hace mucho tiempo atrás, no desde ahora,
y en realidad lo que estamos tratando de hacer es dar la pelea ahora para ver si de alguna manera podemos incidir en que las cosas cambien y no sean así. Lo que nosotros pretendemos es que empecemos el 2021 con el piso de las horas que tenemos hoy. ¿Sí? ¿Y qué expectativas tienen de que esto efectivamente pueda concretarse? Es decir, que se pueda rever algo de lo que están planteando. No tenemos muchas expectativas desde que del Vamos no tenemos negociación colectiva. Claro. Un ejemplo, en UTU, por ejemplo, se mandan, se hace el planillado que se llama, que es la oferta educativa que pide, por ejemplo, la Escuela Técnica de Florida. Se hace en conjunto con los docentes, se manda qué es lo que se proyecta en grupos para el siguiente año, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos y todo lo demás. Y ya en nivel 1, que vendría a ser la mitad de la escuela, ya tuvimos un recorte de más de un 5%. Y esperamos que lo que venga ahora de nivel 2 y nivel 3 sea algo similar. Por lo tanto, vamos a estar en ese orden que hablaban del 15%, un poco más de recorte de horas docentes. En materia, en el minuto... De horas de grupo, sí, ¿no? En el minuto que nos queda, en materia de intentar de ser escuchados, ¿qué es lo que resta? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué van a hacer? Bueno, en la última GD que nosotros tuvimos, que fue en Montevideo el domingo pasado, en la última Asamblea General de Delegados, se están planteando una serie de medidas de lucha, ¿sí? Medidas de lucha frente a que no nos están escuchando, no nos están convocando y no estamos teniendo instancias de negociación, ¿sí? En principio se está pensando en una paralización de actividades que está pensada entre el 18 y el 23, ¿sí? Que no se sabe si va a ser de 24 horas, si va a ser parcial o cómo va a ser, porque la idea es que sea coordinada con los demás sindicatos de la educación, ¿sí? Y además está también preparándose una gran movilización de todos los sindicatos a nivel PIT-CNT para la primera quincena de octubre, ¿sí? Más cerca, digamos, de la definición de la ley de presupuesto. Estamos muy preocupados. En UTU las autoridades que han entrado son jerarcas que estuvieron allá por los 2000, ¿bien? Y después se jubilaron y volvieron ahora a ser jerarcas de una institución después de 15 años después de cambios, y la UTU de hoy no es la UTU de hace 15 años. De un ministro de Educación que tiene en cuenta el sindicato según la cantidad de seguidores que tenga en Twitter. Sí, vi que aumentaron ahora, finalmente aumentó. Entonces, realmente la preocupación es grande y lo que queremos, bueno, es hablarle directamente a la población y manifestarles nuestras dificultades, porque sabemos además de que no somos el sindicato más simpático del mundo, por un montón de cuestiones que analizaremos nosotros, pero que nuestra lucha está relacionada con la defensa de la educación pública. La educación pública hoy en día es la más importante y es la que más atiende a la población más vulnerable, ¿no? Claro, en el contexto que estamos viendo, pues, siempre, ustedes lo saben como docentes, ¿no? Hay un contexto. El contexto histórico que nos toca vivir hoy es totalmente diferente, inesperado para todos, y por eso es que yo siempre pregunto, bueno, ¿se está tomando en cuenta cuando se están adoptando decisiones lo que está pasando? Y la incertidumbre. Nosotros creemos que no. En realidad las autoridades de la educación de hoy han manifestado públicamente que la educación era un desastre y sin embargo lo que hacen es recortar su presupuesto. Claro, o sea, ¿cómo si van a mejorarla a través del recorte del presupuesto, no se entiende. Estamos convencidos que hay que mejorar la educación. Ahora, recortando, sacándole recursos a la educación, sacándole recursos a la ciencia, sacándole recursos a la investigación, es difícil tener una mejor educación pública. Carolina González, Alejo Pérez, gracias por haber venido por estos minutos esta noche. Por favor, gracias, hasta cualquier momento. Alberto. Amigas y amigos, llegamos justito, ¿no, Juan Pablo? Exacto, el tiempo, por lo que veo. Exacto, en este momento cumplimos la hora. Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes este espacio. Como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento, que pasen bien.